¿Y si te dijera que Franco Colapinto jamás debió subirse a ese auto? ¿Y si el fracaso no fue una sorpresa, sino algo que todos dentro de Alpine ya veían venir? Mientras el paddock se llenaba de aplausos vacíos y palabras medidas, en los pasillos se escuchaban risas contenidas, y entre ellas, la más fuerte fue la de Mick Doohan, el padre del piloto al que Colapinto le robó el asiento. Hoy, tras un debut desastroso, Jack Doohan no solo exige que le devuelvan su lugar, su padre también se burla públicamente de Flavio Briatore, acusándolo de apostar por un pibe de redes sociales, antes que por un verdadero piloto. Esto no es solo una humillación, es una guerra silenciosa, y ya está arrastrando a todo Alpine al barro. Flavio Briatore sabía que estaba jugando con fuego, pero jamás imaginó que el primero en lanzarle nafta sería el mismísimo padre de su mayor amenaza. Porque sí, lo que pasó puertas adentro en Alpine tras la desastrosa presentación de Franco Colapinto fue grave. Pero lo que vino después fue directamente una humillación personal. Ni más ni menos que Mick Doohan, el padre de Jack, el expiloto que perdió su asiento por decisión del propio Briatore, se rió sin disimulo en un almuerzo privado con miembros del paddock. Y la frase que soltó se escuchó hasta en las oficinas de Enstone. Eso les pasa por subir influencers en vez de pilotos. La ironía fue brutal. El momento, calculado. Y el mensaje, directo. Jack estaba listo. Colapinto no. Pero no se quedó solo en la burla. Según fuentes cercanas al equipo, el entorno de Jack ya empezó a presionar directamente a Alpine para recuperar su lugar. Y lo están haciendo con una narrativa muy peligrosa para Franco. Que su elección fue un error. Que no tiene la fortaleza mental para sostener la presión. Y que el equipo no puede darse el lujo de perder más tiempo con experimentos mediáticos. Porque si bien puertas afuera todo parece normal, la verdad es que adentro Alpine está dividido. Hay un sector que sigue bancando a Colapinto. Pero hay otro, cada vez más fuerte, que cree que Briatore jugó demasiado con la imagen del equipo solo por vanidad personal. Y en ese clima, la figura de Jack Doohan, el piloto que muchos consideraban serio, disciplinado y silenciosamente eficaz, vuelve a cobrar fuerza como la opción lógica. Y Briatore lo sabe. Por eso, lo que antes era una pulseada entre talentos jóvenes, ahora es una guerra fría de egos, traiciones y facturas pendientes. Lo que ocurrió esa tarde no fue casualidad. No fue un chiste suelto, ni una frase lanzada en tono de broma. Fue una jugada perfectamente medida por Mick Doohan, un tipo que entiende las reglas del poder dentro del mundo del motor. Porque él no es solo el padre de Jack Doohan. Es una leyenda australiana, un 5 veces campeón del mundo en motociclismo, con contactos, influencia y un ego del tamaño de su historial. Y cuando Mick se enteró del papelón de Colapinto, no se aguantó. No por odio, sino por revancha. Una revancha cocinada a fuego lento desde que Briatore decidió dejar afuera a su hijo para darle el asiento a un chico con más seguidores que resultados. Esto no es TikTok, Flavio. Dicen que murmuró con una sonrisa de costado, apenas se confirmó que Franco había terminado en los últimos lugares. Y esa sonrisa fue más dolorosa para Briatore que cualquier dato en una hoja de tiempos. Porque Briatore, acostumbrado a mandar, a imponer, a decidir sin consecuencias, ahora está sintiendo lo que nunca pensó que viviría, la duda de su propio entorno. Algunos ingenieros que antes callaban, ahora hablan. Algunos directivos que antes asentían, ahora cuestionan. Y todo eso empezó el día que Colapinto no estuvo a la altura del monstruo mediático que él mismo alimentó. Para Alpine, el marketing ya no alcanza. Los sponsors piden resultados, pero sobre todo coherencia. Y tener sentado a un piloto que debutó entre fallos, críticas y burlas públicas, mientras el que lo reemplazó espera callado en el fondo del box, se convirtió en una bomba de tiempo. Una bomba que Mick Doohan, con su ironía afilada y su capacidad de mover fichas en las sombras, está más que dispuesto a detonar. Mientras tanto, Jack ya no está en silencio. Empezó a moverse, a dejarse ver, a aparecer en reuniones, en pasillos, en lugares donde antes no estaba. No habla, pero su presencia dice todo. Él no pide su asiento, lo reclama. Porque siente que nunca lo perdió por mérito propio, sino por un capricho de Briatore. Y ahora, con Colapinto en el centro de la tormenta, sabe que es su momento. El momento de recuperar lo que considera suyo. Y si tiene que hacerlo sobre los escombros del sueño de un pibe argentino, que así sea. En la Fórmula 1, aunque no lo digan en voz alta, no gana el mejor, gana el que sobrevive más tiempo al fuego cruzado. Lo más perverso de esta historia no está en lo que se dice, sino en lo que se sugiere. Porque mientras Colapinto intenta mantener la compostura en público, en los pasillos de Alpine ya circula un relato alternativo. Uno en el que su debut no fue difícil ni condicionado por el contexto, sino directamente una decepción que confirma los peores temores. Y ese relato no lo están empujando desde afuera. Lo construyen desde adentro. Ingenieros que le habían prometido respaldo. Directivos que lo mostraban como una apuesta a futuro. Y sí, también ex colegas de pista que ahora,
con el anonimato que otorga un mensaje privado o un comentario filtrado a la prensa, lo pintan como lo que más duele, un piloto inflado por la prensa latina, con más carisma que consistencia. Pero lo que terminó de romper el clima fue el silencio de Briatore. Porque cuando Mick Doohan salió a burlarse públicamente del papelón de Franco, todos esperaban una respuesta. Algo. Una defensa mínima. Un gesto. Pero no. Flavio eligió callar. Y ese silencio, dentro de Alpine, fue interpretado como una señal de desgaste. Como si el propio Briatore estuviera empezando a desentenderse de la figura que él mismo elevó. Como si el fracaso, o el error, según quien lo mire, de Colapinto ya estuviera siendo archivado en la memoria del equipo como una etapa para olvidar, no como un proyecto para reconstruir. Y mientras todo esto ocurre, Jack Doohan juega en otra liga. Porque aunque no esté arriba del auto, se mueve como si nunca se hubiera ido. Habla con los técnicos, sigue al equipo, mantiene la misma rutina. Incluso hay quienes aseguran que su presencia incómoda genera más presión en Colapinto que cualquier simulador o test. Porque Jack no lo mira, no lo felicita, no lo critica, lo ignora. Y esa indiferencia, que puede parecer menor, es quizás el mayor castigo psicológico que puede recibir un piloto joven que sabe que lo están comparando segundo a segundo con el que estaba antes. Y no es menor que Mick, su padre, ya haya empezado a reunirse con ciertos nombres del entorno de Alpine. No en oficinas formales, no en entrevistas grabadas, sino en los pasillos, en cenas discretas, en llamadas que no quedan registradas. Ahí donde de verdad se decide el futuro de los pilotos. Porque en este mundo, los asientos no se ganan solo con talento. Se ganan con influencia, con estrategia, y con saber cuando el otro empieza a caerse solo. Y ese momento, para Colapinto, parece estar cada vez más cerca. Lo más irónico de todo es que el estallido no vino desde los medios, ni siquiera desde los fans, que sí, están divididos, pero siguen defendiendo a Colapinto con una fe ciega que roza la devoción. El verdadero quiebre vino desde adentro, cuando un alto cargo técnico de Alpine, bajo absoluta reserva, dejó caer una frase lapidaria en una conversación informal con prensa francesa. Nunca debió haber debutado tan rápido. Y ahí se abrió la caja de Pandora. Porque hasta ese momento, el discurso era unánime. Franco necesitaba tiempo, adaptación, confianza. Pero con esa frase, todo se rompió. Empezaron a surgir las preguntas que nadie se atrevía a hacer en voz alta. ¿Fue Flavio quien forzó su ingreso? ¿Qué tan comprometido está el equipo con él? ¿Y si no era el momento? ¿Y si nunca lo fue? Lo que antes era una historia de superación ahora se lee como un error de cálculo. Porque Colapinto no solo debutó cargado de expectativas que Alpine no supo, o no quiso, manejar. Le construyeron un relato épico, lo vendieron como la nueva joya sudamericana y lo metieron en un ecosistema feroz sin red de contención. Y mientras eso ocurría, Jack Doohan, desplazado por esa narrativa marketinera, esperaba agazapado el error que finalmente llegó. Y llegó con una crudeza que ni los más pesimistas imaginaron. Franco saliéndose en las primeras vueltas, sin ritmo, sin respuestas, y completamente descolocado frente a la presión de estar en el foco. Pero lo peor no fue el resultado en sí. Lo peor fue lo que vino después. Mick Doohan riéndose en televisión italiana, con esa mueca entre burla y venganza, diciendo: por eso a los pilotos se los forma, no se los sube por likes. Flavio, que lo había enfrentado 1000 veces en otras épocas, esta vez se quedó sin palabras. Porque el comentario lo golpeó donde más le duele, en su ego, en su reputación, en esa imagen de visionario que tanto le costó construir. Y desde ese día, algo cambió. El entorno de Briatore empezó a cerrarse, a evitar hablar del tema, a no mostrar tanto entusiasmo por el futuro de Colapinto. El fuego, que antes ardía con fuerza, ahora apenas si calienta. Y cuando eso pasa en la Fórmula 1, ya sabes lo que viene, el olvido. Y mientras los medios argentinos se aferran al mito de Franco el Gladiador, dentro de Alpine la sensación es distinta. La narrativa ya no es de épica, sino de frustración mal disimulada. Y eso, en un ambiente tan despiadado como este, suele ser el primer paso antes del corte definitivo. Porque cuando los equipos se sienten expuestos, el instinto de supervivencia se impone. Y en ese contexto, Jack Doohan no solo parece una opción lógica, sino casi inevitable. Pero lo más perturbador no es lo que se ve, sino lo que no se dice públicamente. Porque mientras las redes siguen con la guerra de bandos, los que defienden a Colapinto a capa y espada y los que celebran su caída como una victoria personal, dentro de Alpine hay un silencio incómodo que pesa más que cualquier comunicado oficial. Nadie en el equipo ha salido a bancarlo con firmeza. Nadie lo elogió por el aprendizaje o la valentía de intentarlo. Nadie. Y eso, en Fórmula 1, es una sentencia sin firma. Porque cuando el equipo calla, está diciendo más de lo que quiere admitir. Está diciendo: esto no funcionó como esperábamos. Y ahí es donde entra Flavio Briatore, una figura que siempre se movió al límite entre lo visionario y lo polémico.
porque fue él quien empujó el ingreso de Franco con una convicción casi ciega. Lo defendió como el próximo fenómeno latino, lo impuso en las reuniones como si fuera una inversión segura, un producto ya terminado. Pero ahora, después del desastre en pista y las repercusiones internas, Briatore se empieza a quedar solo. Sus aliados ya no lo siguen con la misma fe. Sus contactos internos lo esquivan en las decisiones técnicas. Y en las conversaciones de planificación a futuro, el nombre de Colapinto ya no aparece con tanta naturalidad. Mientras tanto, Jack Doohan, con su tono frío y metódico, empezó a instalar una narrativa mucho más peligrosa, la de la experiencia traicionada. Porque él no se fue por falta de talento. Se fue porque le dieron lugar a una promesa. Y esa promesa, en el primer intento serio, se desmoronó como un castillo de cartas. Y no es que lo diga él directamente, porque Jack no necesita hablar. Lo dice con sus gestos, con sus silencios, con su presencia constante en las reuniones del PADEC. Está ahí, mirando todo, sabiendo que no tiene que hacer nada para que el asiento se acerque solo. Solo tiene que esperar a que Franco siga cayendo. Y lo más perverso de este juego es que los tiempos están todos sincronizados. Porque Alpine no puede permitirse 2 fracasos consecutivos. La presión comercial, el marketing, los resultados, aunque no estemos hablando de carreras, pesan igual. La imagen del equipo ya está golpeada. Y si Colapinto vuelve a fallar, la excusa perfecta para devolverle el lugar a Doohan ya está servida. No por mérito del australiano, sino por desgaste del argentino. ¿Por qué? Esto no es una meritocracia. Esto es política. Y en la política de la Fórmula 1, quien sangra primero, pierde. Y lo más irónico, o tal vez lo más cruel, es que mientras todo este fuego cruzado arde en los pasillos de Alpine, Franco Colapinto sigue posteando en redes como si nada. Fotos con pose seria, frases motivacionales, emojis de fuego, y un silencio total sobre lo que realmente importa, su caída libre en la consideración del equipo. Es como si todavía no se diera cuenta de que está en el medio de una guerra silenciosa en la que él es el único sin escudo. Porque mientras intenta mantener una imagen intacta hacia afuera, hacia adentro ya comenzaron a medirle los días. Las miradas ya no son de ilusión, son de duda. Y esa duda, en este ambiente, es letal. Mientras tanto, Flavio Briatore, que apostó todo su prestigio en esta jugada, ya empezó a mover los hilos para blindarse. Reuniones a puerta cerrada, conversaciones con ejecutivos de la categoría, filtraciones casuales a medios italianos hablando de una adaptación más larga de lo prevista. Todo parte del manual de control de daños. Pero esta vez, Flavio no tiene el mismo margen que en otras épocas. Porque ya no es el mandamás de los 2000, ya no tiene la impunidad de manejarlo todo desde las sombras. Ahora tiene que rendir cuentas. Y si su gran apuesta termina siendo un fracaso mediático y deportivo, su palabra en la interna también va a perder peso. Y ahí es donde entra en juego la figura de Mick Doohan, el padre de Jack. Porque su aparición no fue casual. No fue un capricho ni una sobreactuación. Fue una estrategia. Una jugada para mostrar que, mientras Alpine apostaba a la promesa, la experiencia seguía disponible, esperando con los brazos cruzados. Su risa burlona cuando Franco terminó penúltimo no fue solo una reacción. Fue un mensaje: les dije que no estaba listo. Y ese mensaje, por más desagradable que suene, resonó fuerte en los despachos altos del equipo. Porque a nadie le gusta reconocer que fue manipulado por el entusiasmo de un solo hombre. Y eso es lo que sienten algunos dentro de Alpine. Que Flavio los arrastró a todos a una fantasía que terminó estrellada en la realidad. Mientras tanto, Jack se sigue mostrando como un piloto profesional, disciplinado, sin grandes declaraciones, sin show mediático. Pero su entorno ya comenzó a filtrar lo que realmente piensa. Que fue un error haberlo bajado. Que nunca le dieron el auto que merecía. Que ahora, viendo lo que está pasando con Colapinto, la lógica indica que su regreso es cuestión de tiempo. No porque sea el favorito de todos, sino porque es el único que garantiza estabilidad, previsibilidad y silencio. Y eso, en este contexto de caos y expectativas traicionadas, vale oro. Y mientras las piezas del ajedrez se siguen moviendo en la oscuridad, Franco Colapinto parece haber quedado atrapado en un limbo. No está dentro, pero tampoco está completamente afuera. Lo ven pasar por los pasillos del equipo con la cabeza alta, pero con un aura extraña, como si él mismo sintiera que algo cambió. Ya no recibe las mismas miradas, ya no lo consultan tanto en las reuniones, y lo que es peor, ya no se habla de futuro con él, sino de presente, un presente frágil, lleno de dudas, y con un reloj invisible que no deja de avanzar. Y eso, para un piloto joven, es veneno puro. El entorno de Franco sigue tratando de sostener la narrativa del aprendizaje, de que estas experiencias lo fortalecen. Pero hasta los más cercanos empiezan a aceptar que el golpe fue más duro de lo que se ve en redes. Porque el problema no fue solo quedar penúltimo, el problema fue cómo lo hizo. La manera, la falta de reacción, la ausencia total de argumentos para justificar lo que pasó. No fue mala suerte.
No fue una falla técnica. Fue puro desconcierto. Y eso, en un mundo donde todo se mide en milésimas, no tiene perdón. Porque cuando un equipo grande te da el asiento, no te lo da para aprender, te lo da para que rindas. Y si no lo haces, te lo quita sin mirar atrás. Mientras tanto, desde el entorno de Doohan, el plan ya está en marcha. No hace falta decirlo públicamente, no hace falta escribirlo. Basta con mirar cómo se mueven. Mick Doohan hace apariciones puntuales en medios, lanza frases con veneno cuidadosamente medido, y deja la duda flotando en el aire. Y si Jack hubiera estado ahí, el resultado habría sido el mismo. Esa simple frase, lanzada con frialdad, instala un relato que Alpine no puede ignorar. Porque cuando una figura como Briatore apuesta tan fuerte por alguien que falla, el contrapeso se vuelve inevitable. Y Jack representa eso, el yo se los dije convertido en cuerpo. Y si bien públicamente nadie en Alpine lo va a admitir, en las oficinas más cerradas ya se está discutiendo qué hacer si la situación no se revierte pronto. Porque no pueden permitirse seguir navegando en esta ambigüedad. Necesitan resultados, presencia, peso mediático. Y Colapinto, hoy, no está dando nada de eso. Y lo más preocupante para él es que en este ambiente los errores no se corrigen, se pagan. Una vez que perdés el favor de la estructura, ya no hay segundas oportunidades reales. Y eso es lo que está en juego ahora, su continuidad, no como piloto del equipo, sino como parte del proyecto. Porque si lo que hizo en pista fue malo, lo que no está haciendo fuera de ella es peor, no está respondiendo. No está generando respeto. Y eso, para un piloto nuevo, es el principio del fin. Y en medio de todo ese silencio incómodo, el que volvió a alzar la voz, con una sonrisa sarcástica apenas disimulada, fue Mick Doohan. No se necesitó una entrevista larga ni una declaración oficial. Le bastó con una simple aparición en un paddock cerrado, una mirada cómplice a cámara y un comentario en voz alta, casi teatral, pero lo suficientemente claro como para que todos lo escucharan. Algunos no están listos, aunque les den el mejor auto. Esa frase, dicha con una parsimonia casi burlona, se esparció como pólvora. No mencionó nombres. No señaló con el dedo. Pero nadie tuvo dudas. Era para Franco. Era para Briatore. Era para todos los que habían comprado el relato del nuevo Golden Boy. Lo más fuerte es que no lo dijo desde la rabia o el resentimiento. Lo dijo desde el ego de alguien que siente que el tiempo le está dando la razón. Porque en el fondo, lo que más duele en Alpine no es el resultado. Es que se están burlando de ellos públicamente. Que el padre de un piloto al que dejaron afuera esté haciendo chistes con total impunidad sobre la gestión de Briatore, sobre la apuesta de futuro, y sobre el presente gris de Colapinto, es un golpe brutal a la autoridad interna del equipo. Ya no se trata de rendimiento. Se trata de respeto. Y lo están perdiendo. Los mensajes irónicos de Mick no quedaron ahí. Según fuentes cercanas al entorno de Jack, incluso hubo un almuerzo privado en Mónaco con un par de representantes de medios italianos, donde Mick habría mostrado en su celular capturas internas con datos comparativos entre Jack y Franco. Datos de simulador. Registros de rendimiento. Tiempos. Todo filtrado con intención. Como quien dice, ¿ven? Esto es lo que ustedes ignoraron. Y ahora se están quemando. No fue una filtración inocente. Fue un acto deliberado. Y desde el otro lado, nadie salió a negarlo. Porque, ¿qué podrían decir? ¿Que es mentira? ¿Con los resultados a la vista? En paralelo, la presión ya empieza a sentirse en los niveles más altos del equipo. Algunos directivos de Alpine, que habían confiado en la visión de Briatore, ahora están empezando a dudar. No lo hacen abiertamente, pero en las reuniones de estrategia se empieza a notar un cambio de tono. Ya no hablan de proceso de adaptación. Ahora se escucha más seguido la frase evaluación constante. Eso, en la F1, es código para estás en la cuerda floja. Y cuando un piloto joven empieza a sentir que tiene un reloj sobre la cabeza, el margen de error se reduce a cero. Y en el corazón de todo esto, Franco Colapinto parece ajeno. Se muestra tranquilo en redes, sube imágenes entrenando, comparte frases motivacionales. Pero lo cierto es que, puertas adentro, el círculo se está cerrando. Porque la presión no se va, se acumula. Y cuando tenés a alguien como Mick Doohan aprovechando cada paso en falso para exponer las costuras de un proyecto, el margen de maniobra se evapora. En este momento, lo que menos necesita un equipo como Alpine es una grieta interna que se exponga a nivel mundial. Pero eso es exactamente lo que está ocurriendo. La escena es grotesca. Mientras Franco intenta mantener el perfil profesional, entrenando y publicando contenido positivo, desde el entorno de los Doohan siguen llegando dardos. No son solo mensajes aislados, es una campaña de desgaste cuidadosamente planificada, en la que cada palabra, cada guiño, cada comparación velada, está diseñada para meter presión en el corazón del equipo. Y lo peor es que está funcionando. El padre de Jack no quiere venganza. Quiere exposición. Quiere dejar en ridículo a quienes lo desestimaron. Para él,
Esto ya no se trata de que su hijo recupere el asiento. Se trata de que el mundo vea que lo echaron para poner a alguien que, en su primer intento serio, quedó penúltimo y se salió de pista. Se trata de que cada medio, cada analista, cada tuitero especializado, empiece a preguntarse si no fue un error estratégico de proporciones monumentales. Y en esa narrativa, Mick no solo encuentra espacio, encuentra aplausos. Porque los datos están de su lado. Porque el rendimiento de Franco, al menos hasta ahora, no justifica la apuesta. Flavio Briatore, por su parte, guarda silencio. El mismo Briatore que hace semanas estaba dando entrevistas diciendo que Colapinto tiene madera de campeón, ahora desapareció del radar mediático. Algunos lo interpretan como una táctica de contención. Otros, como una señal de debilidad. Lo cierto es que, detrás de ese silencio, hay un entorno incómodo, lleno de dudas, cuestionamientos y lo más peligroso de todo, arrepentimiento. No es oficial. Nadie lo va a decir en cámara. Pero dentro de Alpine, ya hay gente pensando en un plan B. Y ese plan B, con nombre y apellido, sigue siendo Jack Doohan. El piloto que fue descartado, pero que ahora muchos miran con nostalgia. El piloto que, sin hacer una sola vuelta, parece estar ganando la guerra más importante, la de la narrativa. Porque si bien Franco tiene tiempo para recuperarse, cada paso que da es analizado con lupa, y cualquier nuevo tropiezo se convierte en combustible para los detractores. En cambio, Doohan juega con la ventaja del exiliado, no tiene nada que perder y todo que ganar. Y eso lo convierte en peligrosamente efectivo. A esta altura, ya no es solo una cuestión de rendimiento deportivo. Es política, es imagen, es orgullo. Y Alpine, que pensaba estar dando un salto al futuro con un joven promesa, hoy se encuentra navegando un mar de incertidumbre con un ojo en la pista, y el otro en las redes sociales, donde cada publicación de los Doohan deja una nueva herida abierta. Lo más irónico de todo esto es que, en este tablero lleno de egos y maniobras mediáticas, el piloto que debería estar en el centro de la escena, Franco Colapinto, es ahora el que más silencio mantiene. Y no porque no tenga algo para decir. Muy por el contrario. Fuentes internas afirman que Franco está al tanto de cada publicación, de cada risa irónica de Mick Doohan, de cada indirecta disfrazada de análisis técnico. Pero ha optado por el silencio estratégico, probablemente aconsejado por su entorno más cercano y por el propio Briatore, que entiende que cualquier chispa extra podría desatar un incendio imposible de apagar. Pero ese silencio, lejos de protegerlo, lo está aislando. Porque el mundo de la Fórmula 1, y especialmente el de los equipos como Alpine, no premia la prudencia cuando la tormenta ya está encima. La prensa empieza a pedir explicaciones. Los fans, divididos entre la ilusión rota y la burla, llenan los comentarios con críticas despiadadas. Y lo más grave, los patrocinadores también empiezan a levantar el teléfono. Porque a diferencia de un equipo, un patrocinador no tiene tiempo para esperar la evolución de un talento. Quieren resultados. Quieren imagen. Y hoy, la imagen de Colapinto no está generando ni una cosa ni la otra. Mientras tanto, los Doohan siguen alimentando la polémica. Jack, en una de sus historias de red social, publicó una frase que muchos interpretaron como un golpe directo a Franco. No todos están hechos para esto. Sin mencionar nombres. Sin dar contexto. Pero con un timín tan quirúrgico que es imposible pensar que fue casualidad. El mensaje es claro. El lugar que él perdió lo está ocupando alguien que no lo merece. Y lo dice justo después de que Colapinto terminara penúltimo, y justo cuando las tensiones dentro de Alpine alcanzan su punto más alto. Y como si eso fuera poco, el propio Mick Doohan, padre de Jack y viejo conocido del paddock, fue visto en los pasillos del motorhome de Alpine, hablando con viejas caras del equipo. Oficialmente, solo pasaba a saludar. Extraoficialmente, muchos creen que fue a dejar un mensaje. Nosotros todavía estamos disponibles. Y sabemos lo que se necesita para competir acá. Una jugada maestra de presión encubierta, digna de alguien que entiende cómo se construyen las decisiones en este ambiente, no solo en la pista, sino en los pasillos, en las oficinas y sobre todo, en la narrativa pública. Alpine ahora está atrapado. Si le dan continuidad a Colapinto, corren el riesgo de hundirse con él si no logra dar vuelta a la imagen. Pero si lo sacan, demuestran que cometieron un error estratégico y ceden ante la presión externa. Y eso es lo último que una escudería quiere admitir. Por eso, este conflicto no es solo deportivo. Es político. Es reputacional. Es una bomba de tiempo. Y en ese clima enrarecido, donde las sonrisas son diplomáticas y los elogios suenan forzados, el equipo empieza a resquebrajarse desde adentro. Porque cuando las decisiones deportivas están manchadas por la exposición mediática, los resultados pasan a ser secundarios. Lo que importa es la narrativa. Y hoy, lamentablemente para Franco Colapinto, esa narrativa no lo está favoreciendo. Y lo peor, su mayor enemigo no está en la pista, está en su pasado reciente. Y se apellida Doohan.